Bienvenidos a un nuevo video que les pondrá los pelos de punta. Hoy traemos historias escalofriantes que no podrán olvidar. Si están listos para temblar, denle like, suscríbanse y dejen en los comentarios desde dónde nos escuchan. Apaguen las luces y que comience el terror. Mi nombre es Andrés, y desde hace unos años trabajo como vigilante de seguridad nocturno en un edificio de oficinas antiguo, uno de esos rascacielos que crecen en el centro de la ciudad. Aunque la mayoría de la gente lo ve como un trabajo aburrido, yo lo tomo con calma. Es la paz de la noche lo que me atrae, el silencio que se apodera de todo a medida que las luces de la ciudad se apagan y el mundo exterior se desvanece en sombras. Sin embargo, desde hace unas semanas, algo ha cambiado en mis turnos nocturnos. Algo que no puedo explicar, pero que me estremece cada vez que llego al edificio. Las primeras noches fueron como cualquier otra. La rutina era siempre la misma. Revisar las cámaras de seguridad, caminar por los pasillos oscuros, asegurarme de que todas las puertas estuvieran cerradas y que nadie estuviera merodeando donde no debía. El edificio estaba vacío, lo cual es natural a esas horas, y la soledad me resultaba casi reconfortante. Sin embargo, poco a poco, comencé a notar algo raro, algo que no pude identificar del todo, pero que estaba ahí, acechando en las sombras. El primer incidente que me perturbó ocurrió en la tercera noche de mi turno. Todo estaba tranquilo, el sonido de la radio era mi único compañero, cuando de repente, escuché un ruido proveniente del piso 12. Un golpeteo suave pero constante, como si alguien estuviera golpeando una puerta o un escritorio. Me levanté rápidamente y tomé el elevador. Mi corazón latía con fuerza. En un edificio vacío, cualquier ruido que se escape de la rutina usual resulta inquietante. Cuando llegué al piso 12 me encontré con nada. El pasillo estaba vacío, las luces parpadeaban de manera intermitente, pero no había señales de vida. El sonido había cesado tan abruptamente como había comenzado. Revisé cada una de las oficinas, pensando que tal vez algún compañero de trabajo se había quedado atrapado en el edificio por error. Pero no, todo estaba en orden. Las ventanas cerradas, las puertas aseguradas. Decidí regresar a la planta baja, tratando de convencerme de que había sido mi mente jugando trucos debido al cansancio. Sin embargo, desde ese día, los ruidos comenzaron a ser más frecuentes. A veces eran pasos, otras veces puertas que se cerraban solas o, lo más extraño de todo, risas lejanas, como si alguien estuviera conversando en susurros en una sala vacía. Una noche, cerca de las 3 de la madrugada, mientras recorría el pasillo del piso 8, vi algo que me heló la sangre. A lo lejos, en la penumbra, una figura se movía lentamente. Era humana, pero al mismo tiempo no lo era. Algo en su forma no encajaba. Su figura era vaga, borrosa, como si estuviera hecha de niebla. Pensé que quizás era una ilusión o un error de mis ojos, pero la figura siguió avanzando hacia mí, sin prisas, sin detenerse. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, y el aire pareció volverse más denso. En un acto reflejo apreté el botón del intercomunicador para llamar a mis compañeros, pero la figura desapareció de repente, como si se disolviera en el aire. Me quedé en el pasillo, paralizado, sin saber si lo que había visto era real o producto de mi mente. Después de ese incidente no pude dormir tranquilo. Las siguientes noches se volvieron cada vez más extrañas. Las sombras en los rincones parecían moverse. Las cámaras de seguridad mostraban imágenes distorsionadas en ciertas horas, y algunos días encontraba objetos fuera de lugar, como si alguien hubiera estado caminando por el edificio sin mi conocimiento. A veces, el frío se hacía tan intenso en los pasillos que tenía que abrigarme, y otras veces el aire estaba tan pesado que me costaba respirar. Una noche, ya desesperado, decidí quedarme más tiempo en el piso 12, el lugar donde todo había comenzado. Me aposté cerca de la zona donde había escuchado los primeros ruidos, y esperé. El reloj marcaba las 2:15 a.m., cuando de repente volví a escuchar el golpeteo. Al principio suave,
casi imperceptible, pero luego se fue intensificando. Esta vez no era solo un golpeteo, podía escuchar el arrastrar de los pies sobre el suelo, como si alguien caminara por el pasillo, acercándose. Mi respiración se aceleró. Tomé mi linterna y, con pasos cautelosos, comencé a avanzar hacia el origen del sonido. El pasillo parecía estar vacío, pero algo en el aire me decía que no lo estaba. De repente, la luz de mi linterna parpadeó y el frío se intensificó aún más. Al llegar a la esquina, la luz se apagó por completo. Un grito, débil, pero que me atravesó como una corriente eléctrica, llenó el espacio vacío. No era humano, no era un grito de dolor. Era algo extraño, algo que no podía identificar. Me quedé quieto sin moverme. Lo único que podía oír era mi respiración y el latido de mi corazón, que retumbaba en mis oídos. ¿Qué estaba pasando? ¿Qué era eso? El grito. Esa extraña vibración en el aire se desvaneció tan repentinamente como había llegado. Durante unos segundos, la única sensación que podía percibir era el peso del silencio. Pero no era un silencio común. Era un vacío opresivo, como si el edificio mismo estuviera conteniendo la respiración, esperando algo. Mis pies no se movían. El miedo me había paralizado. Mi mente corría en círculos tratando de encontrar una explicación lógica, pero no había ninguna. De repente, la linterna volvió a encenderse por sí sola. Parpadeó varias veces antes de estabilizarse, proyectando una luz tenue hacia el final del pasillo. Sentí que mi cuerpo respondía de manera involuntaria, como si mis músculos quisieran moverse, pero mi mente se negaba a darles permiso. Me costó mucho tomar una decisión, pero finalmente di un paso hacia adelante. La luz temblorosa me guiaba, pero cuanto más me acercaba a la esquina, más sentía la presión en mi pecho. El aire estaba espeso y parecía vibrar con una energía que no comprendía. Al girar la esquina lo vi. La figura no era humana. Al principio, pensé que podría ser un reflejo o una sombra distorsionada, pero al enfocarme mejor, me di cuenta de que estaba demasiado cerca para ser un simple juego de luz. Era una silueta alta, indefinida, como si la oscuridad misma se hubiera materializado en una forma humana. Sus ojos brillaban en la penumbra, dos puntos de luz que destellaban con intensidad, como si quisieran perforar mi alma. No tenía rostro, o al menos, no uno visible. Solo un vacío donde debería estar. El tiempo pareció detenerse. No pude moverme, no pude hablar. La figura avanzaba lentamente hacia mí, sus pasos suaves, casi como si deslizara sobre el suelo, y lo peor de todo es que no hacía ningún ruido. Podía sentir la presencia de algo antiguo, algo que había estado esperando en este edificio durante mucho tiempo, observando y acechando en la oscuridad. ¿Quién eres?, logré preguntar, aunque mi voz apenas salió de mis labios, un susurro tembloroso. No hubo respuesta. La figura simplemente continuó su marcha. No había prisa, como si supiera que no tenía que apresurarse. Yo, por el contrario, sentía que mi respiración se volvía más errática, más superficial. El aire, que antes había sido denso, ahora parecía comprimirse a mi alrededor, dificultando el paso del oxígeno. Intenté dar un paso atrás, pero mis piernas no respondían. Fue entonces cuando sentí la presión detrás de mí. Algo me tocó, una mano fría, que no era humana. Una presión invisible que me empujaba hacia la figura, obligándome a avanzar, a acercarme más y más. Cerré los ojos con fuerza, deseando despertar de esta pesadilla. Pero cuando los abrí nuevamente, ya estaba demasiado cerca de ella. Ya no podía retroceder, y entonces, la figura habló. No con palabras, sino con una vibración, un susurro profundo que no provenía de su boca, sino de algún lugar en la oscuridad misma. La voz era grave, lejana, como el eco de 1000 voces. Has cruzado el umbral, Andrés, ya no hay vuelta atrás. Al escuchar su voz, todo mi cuerpo tembló, como si algo en mi interior estuviera cediendo. El miedo que sentía no era solo por lo que veía, sino por lo que esa entidad representaba. ¿Qué significaba todo esto? ¿Por qué me elegía a mí? No entendía.
No quería entender. Solo quería escapar, pero no podía. Estaba atrapado en ese lugar, en esa pesadilla interminable. De repente la luz de la linterna se apagó otra vez y el pasillo quedó envuelto en una oscuridad absoluta. No podía ver nada, pero podía sentirlo. Sentía la presencia a mi alrededor, como si estuviera rodeado por cientos de ojos invisibles, observándome en silencio. El aire se hizo más denso, como si el edificio mismo estuviera tratando de aplastarme, de consumir mi ser. Mis manos temblaban y mi mente luchaba por mantener el control. Fue entonces cuando escuché el sonido. Era un leve crujido, como si algo se moviera entre las paredes del edificio, algo que no debía estar allí. La oscuridad pareció respirar, como si estuviera viva. Mi corazón latía con tanta fuerza que me dolía el pecho. Di un paso atrás, o al menos intenté darlo, pero mis pies parecían pegarse al suelo. Algo me sujetaba, algo invisible que me mantenía en su lugar. «No te vayas, Andrés». La voz volvió a resonar, pero esta vez no era un susurro. Era más fuerte, más clara. Antes de que pudiera reaccionar, sentí una mano helada en mi hombro. Mi cuerpo reaccionó de inmediato, y un grito salió de mi garganta, pero no fue un grito de terror. Fue un grito de desesperación. Intenté arrancarme de esa mano, pero era como si me estuviera atrapando en un abrazo mortal. El frío de su toque me calaba hasta los huesos, y mis pensamientos comenzaban a desmoronarse. De repente, la mano desapareció, y la oscuridad se disolvió. El aire volvió a ser respirable, y pude moverme nuevamente, aunque mi mente seguía aturdida, confundida. Miré a mi alrededor. El pasillo seguía vacío, pero sentía que no estaba solo. Algo me observaba, algo que no se mostraba, pero que estaba allí. El reloj marcaba las 4:00 AM, pero parecía que el tiempo había perdido su sentido. La noche ya no era la misma. Algo había cambiado dentro de mí. No podía explicarlo, pero lo sabía con certeza. Aquella entidad, aquella presencia, ya no estaba lejos. Estaba dentro de mí. Y no se iría. Dio miedo mirar atrás, pero sentí que no podía quedarme. Tenía que seguir. Pero cada paso que daba parecía acercarme más a lo desconocido. El tiempo se había vuelto difuso, como si las horas se estiraran y se retorcieran en un espacio que ya no obedecía las reglas normales. El edificio estaba más oscuro que nunca, como si la oscuridad misma estuviera tomando forma, extendiéndose por las paredes, filtrándose en cada grieta. Me forcé a avanzar por el pasillo, aunque cada paso que daba parecía alejarme más de la realidad. Sentía como si el suelo bajo mis pies ya no fuera sólido, sino como una capa delgada que me mantenía suspendido en algo mucho más vasto, mucho más oscuro. Cada rincón del edificio estaba envuelto en una quietud espantosa. Las luces de emergencia titilaban, proyectando sombras extrañas que parecían moverse con vida propia. La sensación de estar siendo observado se intensificó. Cada vez que giraba una esquina, sentía que algo o alguien estaba allí, justo fuera de mi alcance. Era como si todo el edificio estuviera vivo, como si la misma estructura estuviera respirando conmigo, tomando la misma calma tensa que yo, esperando algo. Decidí regresar al puesto de vigilancia, pero al llegar al área de control, me encontré con algo aún más inquietante. Las pantallas de las cámaras de seguridad mostraban imágenes distorsionadas, borrosas, pero lo más perturbador fue lo que vi en la pantalla central, una figura. No la vi en los pasillos ni en ninguna otra cámara. No era visible a simple vista, pero ahí estaba, un contorno oscuro que se desplazaba lentamente por el edificio. Era la misma figura que había visto antes, la que no era humana. No estaba en el piso 12 ni en ningún lugar específico. Parecía estar en todas partes a la vez, deslizándose entre las paredes, entre las sombras, como si controlara la misma realidad. Mi estómago se apretó, y la necesidad de hacer algo, de enfrentar esa presencia me envolvió. Tomé el teléfono del puesto de seguridad y marqué el número de emergencia de la empresa, como si pudiera hacer algo al respecto, como si pudiera pedir ayuda.
La llamada sonó interminablemente, pero no hubo respuesta. El teléfono emitió un pitido y la línea se cortó. Nadie más estaba allí. El silencio volvió a caer sobre mí con fuerza. Fue entonces cuando lo supe. No estaba solo en este lugar, pero tampoco estaba conectado con el mundo exterior. El edificio me había atrapado en sus entrañas y ya no había salida. Me senté frente a las pantallas, observando la figura oscura moverse con una fluidez antinatural. Sus ojos brillaban de manera débil, como dos puntos de luz en la oscuridad, observándome fijamente a través de las cámaras. Era como si supiera que la estaba observando, que mi presencia era un intruso en su dominio. De repente las luces se apagaron completamente. Un segundo después el sonido de la alarma de incendios comenzó a sonar. El sonido, agudo y penetrante, retumbaba en mis oídos, como una advertencia, una señal de que algo estaba a punto de ocurrir. Intenté levantarme, pero mis piernas estaban como paralizadas, como si un peso invisible me empujara hacia el suelo. En ese momento escuché un crujido, un sonido lejano que venía del pasillo, como si alguien caminara sobre la madera, arrastrando los pies. El sonido se acercaba, cada vez más, hasta que se detuvo justo fuera de la puerta del puesto de vigilancia. Estaba allí, en el umbral, esperando. No podía verla, pero podía sentirla, tan cerca, tan palpable, como si estuviera esperando a que la mirara, a que la reconociera. Mi respiración se aceleró. ¿Era la figura de antes? ¿Era algo más? Unos golpeteos suaves en la puerta me hicieron saltar. Al principio, pensé que era el viento, pero luego me di cuenta de que era demasiado rítmico. Eran pasos, o tal vez no lo eran. Tal vez era algo más, algo que no pertenecía a este mundo. No puedes escapar, Andrés. La voz volvió a retumbar, pero esta vez no era solo un susurro. Era más clara, más real, y su tono estaba cargado de una amenaza palpable, como si esa entidad, esa presencia, finalmente hubiera decidido que era hora de hacerme parte de ella. Miré hacia la puerta. El frío me calaba los huesos, y mi cuerpo temblaba incontrolablemente. No había forma de huir. La única opción era enfrentarme a aquello, enfrentar lo que no comprendía, lo que no podía comprender. Me levanté del asiento, mis piernas todavía débiles pero impulsadas por un miedo tan profundo que no me permitía quedarme quieto. La puerta se abrió lentamente, como si algo estuviera forzándola desde el otro lado. Un vaho frío escapó de la rendija, un aire denso y pesado que olía a tierra mojada y a metal oxidado. Cuando la puerta se abrió completamente, lo vi. La figura estaba ahí, de pie en el umbral. Esta vez no era solo una silueta borrosa. Era una presencia, con una forma definida pero de algún modo deformada, como si su cuerpo estuviera distorsionado, un parpadeo de luz y oscuridad entrelazados. Los ojos, esos ojos brillantes, me miraban fijamente. No era miedo lo que sentía ahora. Era una sensación indescriptible, como si algo dentro de mí estuviera siendo absorbido por esa presencia, como si ya no fuera dueño de mi propio cuerpo. La figura dio un paso hacia mí, y el mundo comenzó a desmoronarse alrededor. Las paredes del puesto de vigilancia se desvanecieron, las luces parpadearon y se apagaron. El edificio, esa estructura que conocía tan bien, ya no existía. Solo quedaba la figura, sus ojos, y la sensación de estar atrapado en un vacío del que no podía salir. En ese momento comprendí que ya era demasiado tarde. La figura avanzó un paso más y con cada movimiento, el aire se volvía más denso, más pesado, como si la oscuridad misma se tragara todo a su paso. No había escape, no había refugio. El suelo ya no parecía sólido bajo mis pies. Parecía que me encontraba suspendido en algún tipo de vacío, un abismo que se expandía más allá de lo que podía comprender. La presencia era todo lo que había a mi alrededor. La figura se acercó aún más, hasta que estuve cara a cara con ella, pero no podía ver su rostro. En lugar de un rostro solo había una vastedad negra, como si estuviera mirando directamente al vacío. No podía moverme, no podía respirar.
Mis pulmones se cerraban con cada segundo que pasaba. La luz en la habitación parpadeó una vez más, y en ese fugaz instante, la figura habló. Esta vez, no con palabras, sino con una sensación que penetró en lo más profundo de mi ser. Lo sabías, Andrés. Sabías que esto iba a pasar, siempre lo supiste. Sus palabras resonaron en mi mente como un eco interminable. Mi cuerpo temblaba, pero no podía hacer nada para detenerlo. ¿Cómo sabía aquello? ¿Qué quería de mí? ¿Por qué me estaba arrastrando a esta realidad distorsionada, a este mundo de sombras? Un escalofrío recorrió mi espalda. No era solo la figura la que me rodeaba. La oscuridad misma estaba viva, vibrando, casi con un pulso propio. La habitación parecía desvanecerse alrededor de mí, y de repente, el sonido del edificio se desintegró. No había más ruidos, no el zumbido de las luces, ni el crujir de las estructuras, ni el latido de mi propio corazón. Solo quedaba el eco de esas palabras resonando en mi cabeza. La figura levantó una mano, y aunque no tenía forma definida, su presencia parecía envolverme por completo. No era una mano humana. No era nada que pudiera describir. Era algo extraño, algo antiguo, como si no perteneciera a este tiempo ni a este mundo. De repente la figura desapareció, desvaneciéndose en la oscuridad que ahora lo invadía todo. Pero no me sentía aliviado. Al contrario, una sensación de vacío absoluto se apoderó de mí. El edificio no era solo un lugar físico, sino algo más. Algo que estaba vivo, algo que había estado esperando, observando. Y ahora, parecía que me había atrapado, que me había reclamado como parte de sí. De algún modo comprendí lo que me había estado sucediendo. Lo que había comenzado con pequeños ruidos, con sombras extrañas, había sido solo el preludio. El edificio, este lugar donde había trabajado durante tanto tiempo, no era solo un espacio vacío, era un cuerpo vivo, una entidad que había estado esperando a alguien como yo. Y yo, al estar allí, al trabajar esas noches solitarias, había abierto una puerta, había cruzado una línea invisible que me había conectado con algo más allá de la comprensión humana. Intenté moverme, pero mi cuerpo ya no me respondía como antes. Estaba atrapado en el mismo ciclo. Las paredes del edificio parecían cerrarse a mi alrededor, y lo peor era que ya no podía distinguir la realidad de la pesadilla. No sabía si estaba despierto o atrapado en algún tipo de sueño eterno, un sueño del cual nunca podría despertar. La sensación de ser observado nunca desapareció. Las sombras me acechaban, y aunque no veía nada, sentía que todo a mi alrededor se movía, se transformaba. ¿Era el edificio el que me estaba absorbiendo? ¿O era algo mucho más grande, mucho más oscuro, que había comenzado a tomar forma en mi mente? Una puerta apareció frente a mí, una puerta que no recordaba haber visto antes, pero que de algún modo sabía que debía atravesar. No era una puerta común, era más como una abertura hacia lo desconocido, un umbral que me llamaba, pero que al mismo tiempo me advertía del peligro. Mi cuerpo, ahora completamente rígido, me empujó a cruzarla. No era una decisión consciente. No tenía elección. Al cruzar la puerta, el mundo se desintegró por completo. No había edificio, no había luz, solo había oscuridad infinita y una presencia que me envolvía, que me hacía parte de algo más grande, algo más allá de mi comprensión. Y entonces finalmente entendí lo que significaba todo aquello. El edificio no era solo un lugar, era una prisión, y yo había sido su última víctima. El eco de mi respiración se desvaneció, y con él, mi ser, hasta que no quedó más que el vacío. El primer turno nocturno siempre se me presentó como una oportunidad para aprender, una chance para ganar algo de experiencia y, sobre todo, una forma de avanzar. Había algo en la quietud de la noche, en esos largos periodos de silencio, que me llenaba de un extraño sentido de control. Por eso, cuando me ofrecieron quedarme en la oficina a cargo de las labores nocturnas, acepté sin pensarlo demasiado. Siempre he creído que la oscuridad tiene algo que te enseña, algo que te desafía, y pensé que esa noche podría ser la oportunidad de conocerla de una vez por todas.
Mi nombre es Javier, y esa primera noche de mi turno nocturno no fue como cualquier otra. Al principio, parecía un trabajo sencillo. Responder un par de correos electrónicos, revisar los informes de la jornada y esperar que los demás se pusieran en contacto si algo urgente ocurría. El reloj marcaba las 10:00 p.m. cuando comencé, y el edificio, normalmente bullicioso durante el día, parecía vaciarse de toda vida. El sonido de los teclados de las computadoras en las oficinas vecinas se desvaneció, hasta que solo quedaba el eco de mi respiración y el parpadeo intermitente de las luces fluorescentes sobre mí. Durante las primeras horas todo parecía transcurrir con normalidad, pero a medida que la noche avanzaba, algo extraño comenzó a ocurrir, algo que no podía explicar del todo. Las luces, que antes titilaban levemente, empezaron a parpadear con más insistencia. Al principio lo ignoré. Pensé que sería un fallo de la instalación eléctrica, pero luego, cuando la luz se apagó por completo durante unos segundos, sentí un escalofrío recorrerme. Un silencio pesado se cernió sobre la oficina, algo que nunca había experimentado antes. El tipo de silencio que te hace sentir observado, como si alguien estuviera detrás de ti. Pero al girarte, no hay nadie. Decidí levantarme de mi escritorio para ir al pasillo y buscar el interruptor principal de las luces. Mientras caminaba, me di cuenta de que la temperatura había bajado considerablemente. No era el frío habitual que acompaña la noche, sino una sensación que se instaló en los huesos, algo helado que te rodea sin explicación. Pensé que quizás el aire acondicionado estaba fallando, pero cuando llegué al final del pasillo, noté algo aún más inquietante. Las puertas de las oficinas, que generalmente permanecían cerradas, estaban todas entreabiertas. Las revisé una por una, con la luz de mi celular como única compañía. Nada fuera de lo común, al menos a simple vista. Sin embargo, el silencio seguía siendo denso y una sensación extraña, como si una sombra estuviera acechando, no dejaba de rondarme. Traté de convencerme de que solo era mi mente jugando trucos, pero cada paso que daba hacia el final del pasillo parecía hacerse más pesado, como si el aire se volviera denso. Y fue allí, en la última puerta, cuando escuché lo que no podía ser real, un susurro, muy bajo, casi imperceptible. Me acerqué lentamente a la puerta. Lo que vi dentro me dejó paralizado. No había nadie, pero las sillas se movían solas, como si una presencia invisible las empujara suavemente. Algo no estaba bien. Un escalofrío recorrió mi cuerpo de arriba a abajo. Intenté forzar una risa nerviosa, pensando que tal vez el cansancio me estaba afectando, pero no podía negar lo que veía. En ese momento, supe que algo o alguien, no natural, se encontraba en ese edificio. La pregunta era, ¿quién o qué estaba en el pasillo conmigo? Y sobre todo, ¿qué quería? Retrocedí lentamente sin apartar la vista de la última oficina. Las sillas seguían moviéndose, empujadas por una fuerza invisible. Sentí que algo más estaba allí, algo que no quería que estuviera. Mi respiración se volvió pesada, y cada paso hacia atrás se sentía torpe, como si el suelo tratara de atraparme. El pasillo estaba en penumbra. Solo la tenue luz de mi celular iluminaba unos pocos metros a la redonda. Me giré, intentando convencerme de que todo esto tenía una explicación lógica, pero entonces lo vi. A mitad del pasillo, justo donde la oscuridad se volvía más densa, había algo. No era una figura completamente sólida, pero tampoco era solo una sombra. Parecía una silueta humana, alta y delgada, con los contornos difuminados como si flotara entre la realidad y algo más profundo. No se movía. Solo estaba allí, quieta, observándome. Mi corazón martillaba contra mi pecho. No podía ver un rostro, pero sentía su mirada perforándome. Por un instante, el tiempo pareció detenerse. Luego, la sombra se inclinó ligeramente hacia un lado, como si estudiara mi reacción. Fue en ese momento cuando la luz del pasillo parpadeó de nuevo y, con cada destello, la figura parecía acercarse un poco más sin moverse realmente. No caminaba, no se deslizaba, solo aparecía más cerca. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Di un paso atrás, luego otro. El sonido de mi propia respiración era lo único que rompía el silencio.
Y entonces escuché algo peor. Un golpe, fuerte, seco. Venía desde mi oficina. Me giré de inmediato y con la poca valentía que me quedaba, corrí. No importaba qué estaba en ese pasillo. No iba a quedarme para averiguarlo. Al llegar a mi oficina, cerré la puerta de golpe y la aseguré con llave. Me apoyé en ella, sintiendo cómo el frío se filtraba incluso a través de la madera. Mi celular temblaba en mis manos, y con dedos torpes, intenté llamar a alguien, a cualquiera. Pero la pantalla solo mostraba un mensaje imposible, sin señal. El aire se sintió pesado, como si la habitación estuviera siendo drenada de oxígeno. Y entonces, el sonido comenzó. No golpes, no pasos, un susurro, justo al otro lado de la puerta. Y decía mi nombre. Javier. Cerré los ojos con fuerza. No podía ser real, pero lo era. Y estaba a punto de entrar. Mi piel se erizó por completo. Sentí un escalofrío recorrer mi columna, una sensación indescriptible de peligro inminente. El susurro al otro lado de la puerta se repitió, alargado, como si la voz intentara provocarme. Javier. Era un sonido inhumano, distorsionado, como si muchas voces intentaran hablar a la vez pero sin lograr una coherencia exacta. Me presioné contra la puerta, como si eso pudiera detener lo que estuviera afuera. El pomo comenzó a moverse, lentamente. Primero, un ligero temblor, apenas perceptible. Luego, una torsión más firme, como si alguien estuviera probando la cerradura. Mi respiración se volvió errática. Tomé el único objeto que tenía cerca, una grapadora, y la apreté con fuerza, aunque sabía que de poco serviría. Entonces todo se detuvo. El pomo dejó de moverse. El silencio volvió, pero no era un silencio normal. Era un vacío absoluto, un abismo sonoro donde ni siquiera el latido de mi corazón parecía tener cabida. Sentí que el aire a mi alrededor se volvía denso, sofocante, como si la oficina misma estuviera siendo devorada por algo invisible. Me atreví a dar un paso hacia atrás, alejándome de la puerta. Mis ojos recorrieron la habitación, buscando cualquier otra salida. La ventana. Tal vez podía abrirla, aunque estábamos en un tercer piso. Pero justo cuando di otro paso, algo me paralizó. Una sombra se deslizó bajo la puerta, negra, líquida, como si el suelo la absorbiera y al mismo tiempo intentara rechazarla. No proyectaba reflejos, no obedecía las reglas de la luz. Se extendía lentamente, avanzando con la precisión de una telaraña atrapando a su presa. Y en ese instante entendí que no importaba cuánto corriera. No importaba si lograba salir del edificio. Esto, lo que fuera esto, no se regía por las leyes normales del mundo. Entonces, como si hubiera leído mis pensamientos, la sombra se detuvo. Por un momento no hubo movimiento alguno, y luego se retiró. No desapareció. Simplemente se deslizó de nuevo bajo la puerta como si nunca hubiera estado allí. Me quedé inmóvil. Esperé. 1, 2, 3 minutos. Nada. El aire dejó de sentirse tan pesado. La luz de la oficina dejó de parpadear. Revisé mi celular. Tenía señal otra vez. Me acerqué a la puerta, con el corazón aún latiendo con fuerza. Giré la perilla con lentitud esperando lo peor. El pasillo estaba vacío. Las oficinas estaban cerradas. No había señales de que algo hubiera pasado. Respiré hondo. Tal vez había imaginado todo. Tal vez el cansancio me había jugado una mala pasada. Pero cuando di un paso afuera, sentí que algo dentro de mí sabía la verdad. No era el primero en vivir esto. Y no sería el último. Desde esa noche nunca volví a aceptar un turno nocturno. No después de haber sentido lo que sentí. No después de haber oído cómo susurraban mi nombre desde la oscuridad. Nunca pensé que el trabajo de seguridad nocturna en un edificio vacío podría volverse tan extraño. Mi nombre es Javier, y esta historia ocurrió hace exactamente un mes. Desde que comencé a trabajar en la empresa de seguridad, mis noches se habían vuelto una rutina bastante monótona. Rondas, reportes y verificar los sistemas de seguridad. La mayoría de las veces las horas pasaban volando entre el silencio y la soledad. Nunca creí en lo sobrenatural, al menos hasta esa noche. Era una noche particularmente oscura, más de lo normal. Las nubes tapaban la luz de la luna,
y el viento golpeaba las ventanas de manera inquietante. Mi turno comenzaba a las 10 p.m., como siempre, y mi única compañía era el sonido de mis pasos resonando en los pasillos vacíos. Era el turno de noche, el turno que pocos querían, pero que yo aceptaba porque era tranquilo, y el sueldo extra lo valía. La mayoría de las oficinas en el edificio estaban vacías. Los empleados se iban antes de las 6 de la tarde, y la mayoría de los pisos se cerraban, quedando solo unas cuantas áreas abiertas por emergencias. Esa noche, sin embargo, algo parecía diferente. No sé si fue el ambiente enrarecido o esa ligera presión en el aire, pero desde que entré al edificio, algo no se sentía bien. Comencé mi ronda como siempre, bajando lentamente por los pasillos, revisando las cámaras y los accesos. La luz fluorescente titilaba suavemente, haciendo que las sombras en las paredes parecieran moverse. Pero en el fondo ese no fue el detalle que me inquietó. Lo que me heló la sangre fue el sonido, un susurro lejano, como si alguien estuviera hablando en uno de los pasillos vacíos. Al principio lo atribuí al aire acondicionado o a algún otro ruido ambiental, pero el sonido era demasiado claro. Era una voz suave, casi inaudible pero real. Me detuve, tratando de ubicar de dónde provenía. No había nadie a la vista, pero el pasillo de enfrente estaba oscuro, más oscuro de lo normal. Dudé, pero la curiosidad pudo más que el miedo, así que tomé el pasillo en dirección a la voz. Mi linterna iluminaba el camino con dificultad, y a medida que me acercaba, la sensación de incomodidad crecía. La voz continuaba, pero parecía hacerse más lejana, como si me estuviera llamando de un lugar profundo en el edificio. Ya había recorrido más de la mitad del pasillo cuando, de repente, las luces se apagaron por completo. Un apagón total. En ese momento, sentí el pánico subiendo lentamente por mi garganta. Intenté mantener la calma. Saqué mi teléfono para usarlo como linterna, pero no encontré la señal, lo que aumentó aún más la tensión. Entonces escuché algo que me hizo detenerme en seco. Un sonido de pasos, no los míos, sino los de alguien más, acercándose en la oscuridad. El eco de esos pasos rebotaba contra las paredes vacías. Los pasos se detuvieron de golpe. Me quedé inmóvil, conteniendo la respiración, esperando algún tipo de reacción. Nada. Pasaron unos largos segundos antes de que decidiera dar un paso atrás, con cuidado de no hacer ruido. Sin embargo, cuando di la vuelta, algo se movió en la esquina de mi visión. Una figura, una sombra, apenas visible. Una presencia que no pertenecía allí. Mis instintos me decían que debía irme, pero no podía. Algo me mantenía atado al lugar, como si algo me estuviera observando, esperando que tomara una decisión. Decidí seguir mi camino, más rápido ahora, pasando por las puertas que daban acceso a los pisos superiores. Finalmente llegué al último piso, donde se encontraba la sala de control. La puerta estaba cerrada, y la luz parpadeaba, como si estuviera luchando por mantenerse encendida. Empujé la puerta, con un ligero crujido que me hizo estremecer. El sonido del aire acondicionado era lo único que se escuchaba, pero entonces algo extraño me detuvo. En una de las pantallas del sistema de seguridad, algo apareció. En medio de la estática, pude distinguir una figura que no debería estar ahí. Era un hombre, pero sus ojos me miraban directamente. No estaba en ninguna de las cámaras de seguridad, pero el rostro de esa figura estaba en la pantalla, como si estuviera justo detrás de mí. Mi corazón comenzó a acelerarse. ¿Quién era esa persona? ¿Cómo había llegado ahí? Desesperado, giré rápidamente, pero no había nadie. Ningún rastro, ni sombra. Solo la luz parpadeante y el aire pesado que llenaba la habitación. Me di vuelta hacia la pantalla, esperando ver que todo fuera producto de algún error técnico, pero la figura seguía allí, quieta, inmóvil. Y luego, como si la pantalla hubiera tomado vida propia, las palabras aparecieron. «Te estamos esperando, Javier». En ese momento, sentí un frío profundo que me recorrió todo el cuerpo. No era posible. Estaba solo en el edificio. Eso lo sabía con certeza. No podía estar allí alguien más. De repente, las luces de la sala de control comenzaron a titilar aún más rápido, y la figura en la pantalla se empezó a mover. Caminó lentamente hacia la cámara,
hasta quedar tan cerca que su rostro apareció, distorsionado, un rostro que no podía reconocer. Y luego, la figura sonrió, una sonrisa escalofriante, como si supiera algo que yo no sabía. Las luces se apagaron nuevamente. En ese momento el sonido de la puerta del último piso se cerró de golpe, como si alguien la hubiera lanzado con fuerza. No estaba solo. El sonido de la puerta cerrándose retumbó en mis oídos. La oscuridad en la sala de control era total, y mi respiración se volvió irregular, entrecortada. Sin pensarlo más, me lancé hacia la puerta, decidido a salir de allí, pero al llegar al umbral, me detuve en seco. Algo me hizo quedarme en el mismo lugar. Algo me decía que no podía escapar tan fácilmente. En la penumbra, la figura en la pantalla desapareció, pero el eco de su sonrisa me perseguía. Mi mente estaba a punto de colapsar. ¿Qué había sido eso? ¿Cómo sabía mi nombre? Me quedé parado, inmóvil, en el umbral de la puerta, mirando la sala que ya no parecía tan familiar. Las sombras parecían alargarse, como si las paredes mismas quisieran tragarse el espacio, como si el edificio estuviera cobrando vida propia. De repente una figura apareció en el extremo del pasillo, en la lejanía, apenas visible entre la niebla de la oscuridad. No podía verla claramente, pero sabía que no era mi imaginación. Algo estaba allí, una presencia. Mis piernas temblaron, pero mis pies parecían pegados al suelo. No podía moverme. Mi cerebro gritaba que debía correr, que debía salir de allí, pero las sombras me mantenían anclado, atrapado en ese espacio que ya no era real. La figura avanzó lentamente hacia mí. No podía ver detalles, solo su silueta, pero cada paso que daba resonaba en el silencio de la noche como un martillo en un yunque. A medida que la figura se acercaba, algo en mí me decía que no debía mirarla, pero la curiosidad me venció. Miré directamente hacia ella, y entonces lo vi. Era un hombre o algo que alguna vez lo fue. Su rostro estaba pálido, descompuesto, con los ojos vacíos y hundidos. La piel que cubría su rostro parecía arrugada, como si el tiempo le hubiera robado todo atisbo de humanidad. No estaba vivo, pero no estaba muerto tampoco. Me sentí atrapado, pero no podía apartar la mirada. La figura continuó avanzando, arrastrando los pies como si cada paso fuera una lucha. Cuando estuvo a unos pocos metros de mí, la voz que había escuchado antes, esa voz suave y grave, salió de su boca, aunque sus labios no se movían. ¿Por qué te escondes, Javier? El aire en la sala se volvió espeso, como si el espacio estuviera apretándose a mi alrededor. Las paredes parecían acercarse. El frío se hizo más intenso, y cada respiración me dolía, como si el aire se hubiera vuelto más denso y más pesado. ¿Qué estaba pasando? La figura extendió una mano hacia mí. No era una mano humana. Los dedos eran largos, demasiado largos, y sus uñas estaban rotas y afiladas, como si hubiera estado rasgando la madera durante años. La mano llegó hasta mi rostro, y en ese instante, una sensación de horror me atravesó. Quería gritar, pero no pude. Mi voz se había ido. Entonces la figura habló una vez más, esta vez con una claridad aterradora. El ciclo nunca termina, Javier, siempre regresa, siempre. En ese momento, la luz de la sala de control parpadeó una vez más y, en el instante en que volvió a iluminarse, la figura desapareció. ¿Había sido un sueño? No podía serlo. El sudor frío en mi frente, el palpitar en mis sienes. Todo era demasiado real. La puerta, que antes había estado cerrada, ahora estaba completamente abierta. Sin pensarlo más, di un paso atrás y corrí hacia ella, hacia la salida. Cada paso que daba me alejaba de esa figura, pero no de la sensación de que algo me perseguía. Las luces parpadeaban sin cesar, y el sonido de los pasos que había escuchado antes ahora retumbaba en mi mente, siguiéndome. Era como si el edificio estuviera lleno de ecos, como si las paredes mismas estuvieran susurrando mis peores miedos. Llegué a la planta baja, jadeando, con la adrenalina a tope. Pasé por la recepción, donde la oscuridad también parecía consumir el espacio, y mi pie tropezó con algo en el suelo.
Me agaché para ver qué era, y al hacerlo, vi que era un viejo llavero, con una etiqueta que decía algo que me heló la sangre. Javier Turno 33. ¿Cómo podía estar allí ese llavero? Mi mente intentaba encontrar una lógica, una explicación que no fuera la de algo paranormal, pero no podía. No había otra explicación que la aterradora realidad que había comenzado a comprender en ese instante. El turno nunca había terminado, ni lo haría. No había escapatoria. Corrí hacia la salida, y cuando puse la mano sobre la puerta, sentí una presión detrás de mí. Al girarme, vi la figura nuevamente, parada en el umbral de la sala de control, observándome. Esta vez, su rostro estaba más claro, y pude ver la tristeza en sus ojos vacíos. No puedes irte, Javier, no te lo permitimos. El edificio comenzó a cerrarse sobre mí. Las puertas se cerraban con violencia, las ventanas se bloqueaban, y el aire se volvía más denso, más impenetrable. Me estaba quedando sin aliento. Me di vuelta y traté de correr, pero las sombras comenzaron a tomar forma, a envolverme. Y antes de dar un paso más, sentí como algo tiraba de mí hacia atrás, arrastrándome de vuelta, hacia el lugar de donde nunca había salido. El ciclo se repetía. La sensación de ser arrastrado se intensificó, como si las sombras mismas se hubieran apoderado de mí, tirándome hacia atrás con una fuerza inhumana. Mi cuerpo comenzó a pesar como si estuviera sumergido en un mar de plomo, y por un momento, creí que ya no podría respirar. La desesperación me consumió. ¿Por qué no podía salir? ¿Por qué siempre volvía? Luché contra el tirón invisible que me mantenía atrapado, pero era como si el edificio entero estuviera reclamándome. Miré hacia atrás, buscando alguna salida, algún rincón en el que pudiera esconderme, pero las paredes se cerraban cada vez más. Las luces parpadeaban con cada paso, y cada parpadeo aumentaba la presión, como si el edificio estuviera a punto de explotar, desmoronarse por completo. La figura del hombre, la misma que me había observado en la pantalla, apareció nuevamente en la entrada de la sala de control. Esta vez no estaba solo. Era como si todo el edificio se hubiera poblado de sombras. Figuras distorsionadas, sin rostro, con ojos vacíos, observaban desde las sombras. No podían ser humanas, no de ninguna manera. El hombre se acercó lentamente hacia mí, sus pasos resonando como ecos lejanos en la oscuridad. «Javier», dijo su voz suave y resonante, «sabías que ibas a volver, el turno nunca termina, nunca». La última palabra resonó en mi cabeza con tal fuerza que sentí que mi mente iba a estallar. El turno nunca termina. ¿Qué significaba eso? ¿Por qué no podía liberarme de este ciclo, de esta pesadilla interminable? De repente algo extraño ocurrió. Un sonido sordo, como si una puerta hubiera sido abierta, atravesó el aire. Las sombras comenzaron a moverse más rápido, girando, envolviendo el espacio a mi alrededor. Un grito silencioso comenzó a formarse en mi garganta, pero no salía. No podía gritar. «Te hemos estado esperando». La figura habló una vez más, y en su rostro, por un breve momento, vi un destello de algo más humano, algo que me hizo darme cuenta de que alguna vez esa figura había sido alguien como yo. ¿Era una advertencia? De pronto, una luz intensa se encendió en el techo, la más brillante que jamás había visto, y por un instante, todo se detuvo. Las sombras se quedaron quietas, y la figura dejó de avanzar. Algo estaba cambiando. Me giré hacia la salida. Vi la puerta abierta. El aire estaba más liviano, más fresco, y por un segundo sentí que era mi oportunidad. ¿Sería posible escapar? La figura no se movió, como si me estuviera dando tiempo, como si me estuviera dejando huir. Pero sabía que no era tan fácil. El ciclo me había reclamado y yo no podía escapar tan fácilmente. Sin embargo, la necesidad de salir era más fuerte que el miedo. Me lancé hacia la puerta. No miré atrás, no me detuve, simplemente corrí. Cada paso que daba me alejaba más de la figura, de las sombras que aún trataban de alcanzarme. Corrí por los pasillos sintiendo cómo la presión en mi pecho comenzaba a aliviarse poco a poco. Finalmente salí al exterior,
al frío aire nocturno. La puerta se cerró detrás de mí, y por un momento, la quietud me envolvió. Ya no podía escuchar el eco de los pasos, ni la presencia que me perseguía. El mundo exterior era normal, como si nada de lo que hubiera vivido hubiera sucedido, pero cuando miré al edificio, me di cuenta de algo aterrador. Las luces del edificio seguían encendidas, y las sombras dentro del edificio seguían moviéndose, observando. Me giré rápidamente buscando la forma de escapar, pero al mirar mi reloj, vi algo que me dejó helado. Era el mismo horario en el que había comenzado mi turno. El ciclo estaba lejos de terminar. Algo me había llevado a este punto, y ahora me di cuenta de que no era solo una víctima. Yo también era parte de esto. La puerta del edificio, que pensaba que estaba cerrada, volvió a abrirse lentamente. No podía evitarlo. Mi cuerpo, sin mi permiso, empezó a caminar hacia ella. No podía irme. El turno nunca terminaría. Mi nombre es Javier, y llevo años trabajando como enfermero en el Hospital General de la ciudad. Durante ese tiempo, he aprendido a sobrellevar las largas y silenciosas noches en el hospital, donde la rutina y el cansancio pueden llegar a mezclarse, creando una atmósfera que parece estar al borde de la locura. Sin embargo, lo que me ocurrió en una de esas noches, una en la que, de hecho, esperaba que fuera como cualquier otra, cambió mi forma de ver las cosas para siempre. Era una noche común, como cualquier otra. Las luces frías del pasillo iluminaban el hospital, y el aire fresco y silencioso de la madrugada se filtraba a través de las rendijas de las ventanas. Las máquinas pitaban de vez en cuando. El sonido de los pasos de otros trabajadores rompía el silencio intermitente, y el eco de las puertas automáticas me hacía pensar que todo estaba bien. El turno de noche es siempre tranquilo, pero en ocasiones, algo más allá de lo tangible se esconde entre los rincones del hospital. Algo que no se puede explicar, algo que esa noche más que nunca se haría evidente. Me encontraba en la sala de control, una habitación pequeña llena de monitores que vigilaban cada rincón de la unidad de cuidados intensivos. A esa hora, no había más que un par de pacientes en estado estable, y me encargaba principalmente de asegurarme de que sus signos vitales no presentaran ninguna alteración. Todo parecía normal hasta que un ruido, casi imperceptible al principio, me hizo levantar la vista de la pantalla. Era un leve golpeteo, como si alguien estuviera tocando la pared de forma deliberada. No era el sonido habitual de la máquina o de alguna puerta que se cerraba. Esta vez el ruido provenía de un punto específico. La habitación 204, que estaba vacía esa noche. Al principio traté de ignorarlo. «Debes estar agotado», me dije a mí mismo. Pero el golpeteo se repitió, y esta vez fue más fuerte. La curiosidad me llevó a salir de la sala de control y dirigirme hacia la habitación 204. Mientras caminaba por el pasillo, el ambiente a mi alrededor parecía volverse denso, casi pesado, como si el aire estuviera cargado de algo que no podía identificar. Las luces parpadeaban intermitentemente, y el sonido de mis pasos parecía más fuerte de lo normal, resonando en la quietud de la noche. Al llegar frente a la puerta de la habitación, el sonido cesó de inmediato. Intenté racionalizarlo. Tal vez alguna tubería había hecho ruido, o quizá había alguna explicación técnica. Sin embargo, algo en mi interior me decía que no estaba solo. Con un suspiro empujé la puerta de la habitación 204. Dentro todo estaba en orden como lo había dejado antes. La cama vacía, las sábanas dobladas cuidadosamente, y la máquina de monitoreo haciendo su usual pitido rítmico. Todo parecía normal. Sin embargo, mientras miraba la habitación, noté algo extraño. La ventana estaba abierta, a pesar de que la había cerrado cuando terminé mi última ronda. El viento frío de la noche se colaba a través de ella, moviendo las cortinas suavemente. Traté de tranquilizarme, pensando que tal vez no había cerrado bien la ventana. Sin embargo, una sensación incómoda se apoderó de mí. Algo no encajaba. Cuando giré para irme, algo llamó mi atención. En el borde de la mesa de noche, junto a la cama, había un pequeño objeto, un reloj de bolsillo antiguo, con una inscripción que no pude distinguir de inmediato. Me acerqué para verlo mejor y al sostenerlo, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Era el reloj de mi abuelo, que había desaparecido años atrás. Lo había perdido poco después de su fallecimiento. No podía ser.
Miré alrededor buscando alguna explicación lógica, pero estaba completamente solo en la habitación. Apreté el reloj con fuerza en mis manos, como si eso pudiera devolverme la calma, pero el extraño presentimiento persistía. De repente escuché un susurro casi imperceptible detrás de mí, algo que no era humano, algo que no pertenecía a este mundo. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Sabía que algo había cambiado. Ese hospital, que durante tanto tiempo había sido un lugar seguro, ahora se sentía como un sitio extraño y desconocido, lleno de sombras y ecos que no debía entender. Dejé el reloj en la mesa y me alejé rápidamente. No podía quedarme allí. Volví al pasillo, pero algo dentro de mí me decía que lo que había visto, lo que había sentido, no era producto de mi mente cansada. Algo me estaba observando. Algo estaba esperando. A medida que me alejaba de la habitación 204, el pasillo se alargaba ante mí como un túnel oscuro. El sonido de mis pasos parecía retumbar en mis oídos, ahogando cualquier otro ruido. El frío que sentía no era solo del viento que se filtraba por las ventanas abiertas. Era algo más profundo, algo que me helaba el alma. No podía dejar de mirar hacia atrás, como si algo estuviera siguiéndome. Cuando llegué al final del pasillo, una sensación de presión en mi pecho me hizo detenerme. Mi respiración se volvió irregular, y mi mente no dejaba de dar vueltas en un torbellino de preguntas. De repente, el sonido de un carrito de ruedas hizo eco en el pasillo. Miré rápidamente hacia la dirección de la puerta del ascensor, pero no había nadie. La extraña sensación de ser observado persistía, y mi piel se erizó aún más al escuchar el sonido del carrito acercándose lentamente. Decidí tomar una ruta diferente para ir a la sala de control, pero al girar en la esquina algo me detuvo. Ahí en el pasillo oscuro había una figura, una sombra que se recortaba débilmente en la penumbra de las luces parpadeantes. No era una persona, sino más bien una silueta borrosa, algo que no pertenecía a este mundo. Tenía una presencia que me paralizaba, como si me estuviera observando desde las profundidades de un abismo invisible. Mi cuerpo no reaccionaba. No podía moverme, no podía gritar. Todo lo que podía hacer era mirarla, hipnotizado, mientras el miedo me embargaba. La figura estaba de pie, inmóvil sin hacer ningún sonido. No podía distinguir claramente sus rasgos, pero lo que sí estaba claro es que su presencia era opresiva. Sentía que la habitación se cerraba a mi alrededor, que las paredes se estrechaban. Mi mente, que luchaba por encontrar una explicación racional, me decía que debía irme, que no debía quedarme ahí. Pero mis piernas no respondían. Estaba atrapado en ese pasillo, con la figura observándome. En ese instante, escuché una respiración suave, como un susurro al oído. La figura se movió lentamente hacia mí. Me sentí como si estuviera atrapado en una pesadilla en la que no podía despertar. De repente, la luz parpadeó una vez más, y la figura desapareció, como si nunca hubiera estado allí. Mi mente se desbordaba con preguntas. Mi cuerpo temblaba, pero algo dentro de mí me impulsó a reaccionar. Salí corriendo hacia la sala de control, sin mirar atrás, sin dejar de sentir esa sensación de frío recorriéndome. Cuando llegué, estaba agotado, pero al mismo tiempo aliviado de no estar más en ese pasillo oscuro. Sin embargo, mi alivio duró poco. Al encender la pantalla del monitor, algo extraño apareció. La imagen de la habitación 204 estaba en la pantalla, aunque había cerrado la cámara poco antes. En la imagen, pude ver a alguien o algo. La figura estaba en la cama, cubierta hasta la cabeza con las sábanas. No podía distinguir si era un paciente o si era algo más, pero algo en la postura, en la forma en que estaba recostado, me heló la sangre. Mi mente comenzó a trabajar a toda velocidad. ¿Era posible que alguien hubiera entrado en la habitación? No, estaba seguro de que había cerrado la puerta cuando salí. Pero, ¿cómo explicaba la imagen en la pantalla? ¿Qué estaba sucediendo? Decidí que no podía esperar más, que tenía que volver. Tal vez había algún error técnico, o tal vez alguien necesitaba atención. Sin embargo, mi cuerpo se resistía, como si hubiera una fuerza invisible que me impedía regresar a ese lugar. Aún así, una parte de mí sabía que debía hacerlo. Tomé una linterna de la sala de control y me dirigí de nuevo al pasillo. Cada paso que daba parecía más pesado que el anterior.
El pasillo estaba más oscuro que antes, si es que eso era posible. Las luces parpadeaban de una manera irregular, creando sombras que danzaban de un lado a otro, jugando con mi mente, deformando la realidad. Al llegar frente a la habitación 204, lo primero que noté fue que la puerta estaba entreabierta. Mi corazón dio un vuelco. Yo había cerrado esa puerta antes. ¿Cómo era posible que estuviera abierta ahora? Con el aliento entrecortado, empujé la puerta lentamente. Lo que vi me dejó sin palabras. La cama estaba vacía, como si nada hubiera sucedido. La habitación estaba como la había dejado. Pero cuando me giré para salir, algo en el aire cambió. Sentí que la atmósfera había cambiado, como si el hospital mismo estuviera respirando. Un frío helado recorrió mi cuerpo, y antes de que pudiera reaccionar, un susurro suave como un lamento se oyó detrás de mí. «Te estamos esperando». Era una voz baja, distante, pero lo suficientemente clara para que mi cuerpo se congelara de miedo. Me giré rápidamente, pero no había nadie. La habitación estaba vacía, la puerta cerrada. Sin embargo, el susurro seguía flotando en el aire. «Te estamos esperando». Algo me decía que había mucho más en este hospital de lo que podía comprender. Algo que estaba esperando, que se estaba revelando poco a poco, y que yo, sin saberlo, había invocado al intentar resolver lo que estaba pasando. Sentí el peso de la respiración en mi cuello, aunque no había nadie cerca. El aire a mi alrededor se sentía espeso, denso, como si toda la energía de la habitación hubiera sido succionada hacia un solo punto. La luz de la linterna temblaba en mis manos, proyectando sombras distorsionadas que se alargaban y se retorcían a medida que intentaba salir de la habitación. Las palabras «te estamos esperando» no dejaban de resonar en mi mente como un eco persistente. No podía sacudírmelo. Era como si, al haber escuchado ese susurro, hubiera abierto una puerta en mi mente, una puerta hacia algo que estaba más allá de la comprensión humana. Y lo peor era que sentía que algo me observaba, algo que no estaba dispuesto a dejarme ir tan fácilmente. Mi corazón latía en mis oídos. Cada paso que daba en el pasillo me parecía un riesgo, como si el hospital mismo estuviera vivo y consciente de mi presencia. Mis piernas temblaban, pero no podía detenerme. Había algo que me impulsaba a continuar, algo más allá del miedo, algo que me decía que debía saber la verdad. Cuando llegué a la sala de control, el monitor estaba apagado. Lo encendí rápidamente, pero lo que apareció en la pantalla me heló la sangre. La cámara de la habitación 204 mostraba una figura borrosa en la cama. Estaba ahí, en la misma posición que antes, cubierta por las sábanas. Pero ahora, la figura no estaba sola. En la esquina de la pantalla había algo más. Una sombra más pequeña, más delgada, que se deslizaba por la pared, como si estuviera observando la figura en la cama. Sin pensarlo 2 veces tomé la linterna y corrí de vuelta al pasillo. Pero cuando llegué a la puerta de la habitación 204, esta estaba cerrada con llave. Mi mente se desbordó de preguntas. ¿Cómo era posible que la puerta estuviera cerrada cuando yo la había dejado entreabierta? Algo no encajaba. Temblando, saqué la llave maestra que el personal siempre guarda para casos de emergencia, y con manos nerviosas, la inserté en la cerradura. El sonido del giro de la llave resonó en el pasillo, y cuando empujé la puerta, un aire gélido me golpeó en la cara. La habitación estaba vacía. No había rastro de la figura que había visto en el monitor. El silencio en la habitación era tan profundo que me costaba creer que estuviera realmente allí. Algo no estaba bien. Mis ojos recorrieron el espacio en busca de respuestas. La cama estaba perfectamente hecha, las luces apagadas, pero había algo en el aire, una presión invisible que se hacía cada vez más palpable. No sabía si era mi mente jugando trucos o si realmente había algo extraño en ese lugar. De repente, un sonido bajo, casi imperceptible, me hizo girar hacia el rincón más alejado de la habitación. Allí, en la esquina, una silla se movió lentamente, como si alguien se hubiera levantado de ella sin hacer ruido. No era posible. La silla estaba vacía cuando entré. Mi respiración se aceleró.
Algo estaba allí, en la habitación, aunque no pudiera verlo. Sentí la presencia de alguien más, alguien que no debía estar allí. Mi mente estaba a punto de colapsar bajo el peso de lo inexplicable, pero no podía dejar de buscar respuestas. Fue entonces cuando noté algo aún más extraño. La puerta del baño, que había dejado cerrada, ahora estaba entreabierta. Con una sensación de terror en el estómago, me acerqué. Con cada paso, la sensación de que alguien me observaba crecía más fuerte. Empujé la puerta con la linterna delante de mí, y lo que vi me hizo caer de rodillas, incapaz de respirar. Dentro del baño, la pequeña ventana estaba completamente empañada, y en el vapor que cubría el cristal, se dibujaron letras. Lentamente, las letras comenzaron a formarse ante mis ojos, como si alguien las hubiera escrito con los dedos. La palabra que apareció fue simple, pero aterradora. Ayúdanos. Mi mente estalló en caos. ¿De quién eran esas palabras? ¿A quién necesitaban ayuda? De repente, comprendí que tal vez no era el hospital lo que estaba mal, sino las almas atrapadas aquí, esperando algo que nunca podrían obtener. La linterna cayó de mis manos mientras el miedo me envolvía. Todo en la habitación se sentía distorsionado, como si el tiempo mismo estuviera doblándose a mi alrededor. Me levanté lentamente, sabiendo que no podía quedarme allí ni un segundo más. Pero antes de que pudiera dar un solo paso, las luces comenzaron a parpadear nuevamente. Esta vez, las sombras en las paredes parecían moverse, acercándose cada vez más. Y lo que sucedió después no lo olvidaré jamás. Una voz, profunda y gutural, se escuchó en el aire, resonando a través de las paredes y el techo. Te estamos esperando. El pánico se apoderó de mí, pero esta vez no podía huir. Estaba atrapado en un lugar donde no importaba cuánto corriera, no podría escapar. Sabía, en lo más profundo de mi ser, que ya era demasiado tarde para huir. El sonido de la voz resonó a través de mis huesos, como si viniera de dentro de mi propia mente. Cada palabra parecía penetrar más y más profundo en mi conciencia, como si estuviera siendo absorbido por una fuerza invisible. No podía apartar la vista de la puerta del baño, donde las letras, como un mensaje dejado en el vapor, seguían brillando en la niebla. Ayúdanos. Sabía que no podía quedarme allí. Sabía que no importaba cuánto deseara que fuera una pesadilla. No lo era. Todo era demasiado real, y la sensación de estar siendo observado se había intensificado hasta un punto insoportable. A cada paso que daba hacia la puerta, sentía una presión creciente, como si el aire estuviera siendo succionado de la habitación. La luz de mi linterna parpadeaba con desesperación, como si intentara mantenerme anclado en la realidad. Mi respiración era pesada, y mis piernas temblaban, pero aún así avancé hacia el pasillo. No me atreví a mirar atrás, temeroso de lo que podría encontrar si lo hacía. Los pasillos del hospital parecían interminables en ese momento, alargándose en la oscuridad como si el hospital mismo estuviera tratando de mantenerme allí, atrapado en su red invisible. A medida que caminaba, los sonidos extraños regresaban, suaves susurros que venían de todas partes, como si las paredes mismas estuvieran susurrando algo que no entendía. El sonido de los monitores y las máquinas parecía aumentar en volumen, mezclándose con murmullos que me helaban la sangre. Quería correr, pero mis piernas no respondían como antes. Cada paso era más difícil que el anterior, como si algo me estuviera frenando. De repente, sentí una mano helada tocar mi hombro. No había nadie allí. Al menos no podía ver a nadie. Sin embargo, el frío recorrió mi cuerpo, como si estuviera siendo tocado por una presencia invisible. Me giré rápidamente, pero todo lo que vi fue la oscuridad del pasillo, las luces parpadeando débilmente, como si no quisieran dejarme ver la verdad. Te estamos esperando. La voz resonó nuevamente, esta vez más cerca, más real. Me giré hacia la fuente de la voz, y en un rincón oscuro del pasillo vi una figura. Era humana, pero a la vez no lo era. Una silueta difusa, envuelta en sombras, que parecía moverse con una agilidad antinatural. No podía verla con claridad,
pero sabía que estaba allí, observándome, esperando que diera un paso más hacia su alcance. Con un nudo en el estómago me di cuenta de que no importaba si corría, si huía, no habría escape. Lo que me esperaba era algo más allá de la comprensión humana, algo que se alimentaba del miedo, algo que ya me había marcado con su presencia. Me quedé allí, paralizado, mientras la figura se desvanecía lentamente en las sombras. El pasillo se sumió en un silencio sepulcral y sentí que la temperatura caía aún más. Las luces dejaron de parpadear y por un breve momento todo parecía haberse detenido. Pero entonces un sonido lejano rompió el silencio. El sonido de pasos,